escóbula de la brújula. Una de las cosas que siempre se han contado, que están al nivel de la historia en todos los aspectos, es la existencia de esos personajes que supuestamente vienen a ayudar a aquellas personas que están en el momento de la muerte. Se supone que la mayoría de la gente, y digo la mayoría porque los porcentajes han llegado a dar en algunos casos hasta un 40%, lo cual el registro es bastante importante, han visto la situación de entidades más o menos que no explican cómo estaban allí y que estaban en relación a, bueno, muchos de ellos eran familiares, otros eran entidades que no eran capaces de identificar, y los otros les daban una explicación más o menos de tipo religioso, es decir, no, han venido ángeles y cosas por el estilo. Bueno, todo ello hay que reconocer que muchas veces el problema es quién ha recogido los datos. Influencias de supuestos ángeles, seres alados y todas estas cosas, generalmente se encuentra en la situación de que hay personas que en un momento determinado el registro eran personas de creencia católica o en un momento determinado sobre todo hinduista, los cuales la figura de esos seres alados también está bastante presente. Entonces, todo eso tiene una característica: el fenómeno está ahí, la gente dice que los ve. O sea, y si tú te quieres hacer algo decente vamos a recoger datos a ver si es verdad que existe un porcentaje lo suficientemente característico para establecer que ahí puede haber algo. No digo el qué, porque evidentemente eso es otro campo de estudio. Pero lo que la investigación que hiciste. Lo que sí hice fue directamente eso. Por circunstancias, yo durante 6 meses estuve, pues en este hospital que digo, tanto en el departamento de oncología como en el de traumatología trabajando. Y eso me permitió llegar a tener acceso a un número importante de personas, pues casi en el límite de la muerte, hay que ser sincero. Y eso hacía que de alguna manera, pues si tú tenías un poquito de relación con estas personas, no eras, la monja, y digo la monja porque eran las que normalmente se pasaban la vida echándole la bronca a los pobres enfermos, siempre tenías una relación personal con ellas, con estas personas, y siempre te contaban cosas. Y estamos hablando de personas a las cuales no hacía falta muchas veces ni irles a preguntar excesivamente, porque claro, estás hablando de alguien que lleva muchos días metido en un hospital y necesita una cosa por encima de todo, que es comunicarse con los que hay alrededor. Y el médico tiene esa característica, es el que recibe toda la comunicación directa, tenga significado o no, pero generalmente es un significado que para el paciente, para el enfermo, es muy importante. Claro, porque busca respuestas. Efectivamente. Estamos hablando de que durante ese tiempo yo tuve posibilidad de ver un total de 640 enfermos, lo de los cuales 124 murieron. Y de esos 124, curiosamente, 46 me contaron la experiencia de que alguien ahí había ido de alguna manera a buscarles o a prepararles, digámoslo como lo queramos. Sin duda alguna, pues la primera duda que te crea es: ¿hay una explicación fisiológica? Eso está claro. Modificaciones metabólicas, alteraciones del oxígeno, existencia de una medicación muy fuerte, la existencia de elementos más físicos como un metástasis a nivel cerebral, todo eso fue valorado en su momento con el fin de aquellos casos que en un momento determinado pudieran ser explicados por estas cosas, retirarlos. Exactamente. Con el fin, sobre todo, y un elemento muy importante, cuando el mensaje no era coherente. Eso te definía perfectamente a la persona. O sea, es decir, es que he visto, pero no sé. En cuanto intentabas hablar, no te sabía explicar. O sea, había una afectación importante a nivel cerebral de esa persona. Esa persona era, dentro de este pequeño estudio que yo realicé, inmediatamente desestimado. Porque había un proceso alucinatorio claramente establecido. Lo cierto es que retirando toda esta gente, llegué a retirar casi 32 casos. Admito que fui excesivamente crítico, es decir, a la más mínima posibilidad, porque yo lo que iba buscando era si me quedaba algo, un pozo de decir, esto no puedo explicarlo. Y efectivamente me encontré con 14 casos de la situación de las personas en las cuales estaban en un estado absolutamente de consciencia normal, como una comunicación con el exterior normal, donde la situación tanto fisiológica como química que él pudiera tener no estaba alterada excesivamente. Estamos hablando de personas que estaban en un hospital, claro, tampoco vamos a decir lo que no es, pero lo que sí estaba claro es que me encontré 14 casos en los cuales existió ese precedente, de los cuales, y cuento uno en particular,
porque por circunstancias este niño no llegó a morir, y aunque le meta en el estudio, y no llegó a morir un niño de 8 años, pero porque la característica del caso fue muy especial. Supuestamente, pues bueno, una situación más o menos en que se estaba dando por base que el pobre no iba a salir, había tenido un accidente de coche de estos tremendo, en que había quedado, pues bueno, hecho un 4 el pobre. La cirugía funcionó bien y lo cierto es que la cirugía le sacó al final, ¿no? Pero lo cierto es que este niño, pues en un momento, un día, me cuenta la historia de que ha habido una persona, una señora de unos 40 años que ha ido a buscarla, que no sé qué, que ha estado con él. Estamos hablando en un momento que curiosamente no había nadie en la habitación, porque eso es una de las cláusulas que parece que estos señores establecen generalmente, es decir, van cuando no hay nadie en la habitación para ponerse en contacto con el paciente. Bueno, sabes que hay también estudios, Raymond Moody, uno de los últimos libros, ¿no?, Destellos de Eternidad, habla de la muerte compartida, sí. Es decir, que lo mismo que ve el moribundo, ve el familiar. No es muy habitual. No, lo más habitual es lo otro, es decir, sí, que en un momento determinado sea una experiencia única y personal. Lo cierto es que este niño, pues bueno, pues como os digo, se salvó. Yo mantuve relación con la familia, pues porque se creó una relativa amistad durante tiempo. Y un día me contaron que esa persona que había ido era su bisabuela, a la cual no conocía. Curiosamente, un día, viendo fotos de la familia, las historias, mira, mamá, esa es la señora que vino a buscarme. Entramos en la historia de siempre. ¿Verdad? Mentira. ¿La madre se ha creado su problema? No lo sé. Llama la atención el hecho de que un niño de 8 años se invente un personaje que supuestamente luego le quiere dar cuando ya no hay una razón de ningún tipo. ¿El niño había descrito a No, esa señora? El niño no describió a nadie. Ese es el problema de que, claro, evidentemente él hablaba de una señora de pelo negro, mayor, o sea, de unos 40 años y demás, y que luego asoció a la foto de su bisabuela. Sí, cuando la vio. Cuando la vio. Este es el caso del niño, pero hay los otros 13 casos restantes en los que, bueno, pues estas personas recibieron ese tipo, digamos, de ayuda de visitantes, de gente o que les ayudaba a morir o les iba a buscar, etcétera, etcétera. ¿Cómo eran estas experiencias? ¿Qué te contaban? Todas las experiencias tuvieron una característica normalmente de ser agradables. Es curioso. O sea, estamos hablando de experiencias positivas, evidentemente. Positivas. Estamos hablando de una situación en la que la gente se supone que, claro, si te viene un muerto a buscar, pues como que da mal rollo, ¿no? Pero curiosamente la respuesta de las personas la vivieron de esa manera. E incluso al extremo de que cuando tú les preguntabas, bueno, pero, ¿sabes? Su madre o su abuelo sabe que está muerto. Sí. Te lo decían perfectamente. Sí, yo sé que está muerto, pero ha venido. Lo cual, claro, era un razonamiento que te dejaba un poquito descolocado. Sí, tonto no soy, pero... sé lo que le estoy contando. Con lo cual, estamos hablando de un razonamiento que evidentemente te deja un poquito fuera de juego. Es curioso ver, por ejemplo, que la mayoría, todos eran familiares muy directos. Y fallecidos todos. Y todos fallecidos. Todos fallecidos, claro, evidentemente. Sí, no, menos había algún caso, un caso en el cual, curiosamente... la persona había perdido la relación con la familia en muy temprana edad, o sea, a partir de los 12 años y demás, y casi no recordaba nada. Y este era el que me hablaba de una entidad de tipo más espiritual. Es decir, él lo veía un poco, pues bueno, como una entidad, no voy a decir angélica, porque no hablaba ni de alitas ni cosas por el estilo, pero sí le daba más una connotación religiosa. Es decir, que de alguna manera tiene circunstancia el hecho de que cuando no hay tanta relación con la familia directa, la función más mitológica, por decirlo así, tiene más sentido. Lo cierto es que, por ejemplo, en la India tiene muchísimo más valor esta experiencia de tipo mitológica que en el Occidente. Claro. Curiosamente, en la India la relación familiar apenas existe. La gente no tiene casi interrelación familiar ninguna durante periodos de tiempo muy pequeños. Con lo cual, la simbología mística tiene más sentido allí que aquí. Luego vamos a tener circunstancias como lo que decía, la sensación de felicidad que les creaba esa visión, la existencia en un momento determinado de que las personas siempre habían estado en esa situación cercanas a la muerte, no en el momento. Es decir, en un momento determinado lo que se daba es que aparecía esta imagen y curiosamente 2-3 días se producía el deceso. Sí. Pero curiosamente la persona aceptaba ese deceso como una cosa normal.
Sí, no, ya me han venido, es que me toca, tengo que irme. Y lo curioso es que aquellas personas que no aceptaban la muerte eran las que no veían nada. Es decir, de alguna manera, el momento en que la persona entendía que le quedaba poco, era cuando tenía esa experiencia. Sin embargo, aquellos que no tenían en un momento determinado esa experiencia, eran en relación a gente que rechazaba directamente esa experiencia. Cerraban un poco el canal. Estamos hablando de que estamos hablando de 640 casos que todos tuvieron una problemática, 120 y tantos, todos iguales. Unos tuvieron la experiencia y otros no. Pero claro, los que no tuvieron la experiencia yo los utilizaba un poco como elemento patrón de comparación con los que sí lo tuvieron. Estábamos hablando de jugar un poco, pues eso, con una referencia de ver qué es lo que había pasado. Dato importante, desde que se produce esa visión hasta que muere, ¿cuánto tiempo pasaba? ¿2, 3 días? 2, 3 días como mucho. Como mucho. Como mucho. Estamos hablando de un periodo relativamente pequeño. O sea, y lo que sí es datos todavía hasta incluso más concretos. O sea, una de las cosas que yo me encontré es precisamente que aquella supuesta entidad que venía a buscarle era con aquella persona que el que iba a morir había tenido más problemas. Es decir, si por ejemplo en un momento determinado había tenido un enfrentamiento muy claro y directo con su madre o con su abuela o con su padre, era la figura que venía. Pero hasta el extremo de que cuando en un momento determinado tenían la circunstancia de que la persona lo que tenía era la sensación de que en sus últimos días no le había atendido tanto como debería haber hecho. Es decir, tenía esa carga emocional de decir, no, es que en los últimos días abandoné un poco a mi madre, era la madre la que venía a buscarle. A lo mejor estamos hablando de un proceso alucinatorio. En concreto. Pero estamos hablando, tú lo ves como una justificación, Carmen. Yo lo veo como derivado de una serie de creencias que tú tienes, derivado de una composición cultural, digamos, por los ejemplos que decían de los que Carmen, sí lo veían creencias o no, no, porque él no está establecido. Él estaba diciendo los que no aceptaban el hecho de morir no veían nada. Sí, pero los que sí lo aceptaban sí. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú traes... aceptes el momento que la muerte está cercana y otra cosa es que tú tengas un cierto tipo de creencias espirituales es que más fácil, accedan entiendo yo, a la aceptar posibilidad. la muerte si tú tienes una cierta creencia espiritual de que hay algo más allá que si no. Yo soy gallega, hombre, yo me puedo morir mañana y si vienen 200 decir fantasmas estaría que la encantada. mayoría tenían una cierta influencia católica. Por eso digo, o sea, si tienes, si tú estabas diciendo... A saber, es que es muy difícil en esta sociedad quitarle el elemento religioso, porque vamos, hasta los que nos establecemos como ateos, es somos una cuestión Dios, sociocultural. O sea, claro, la situación. Pero además me parece mucho así. más llamativo el que venga esa persona con la que tiene un cierto conflicto. Efectivamente, eso entonces, es uno de los elementos que a mí más eso, me llamó la atención. Eso claro. me hace pensar que no sé si es una alucinación, si están en un estado de ensoñación o no. ¿Estaban despiertos cuando supuestamente relatan esos encuentros? En esos casos siempre te hablan de que vieron o creen que están despiertos. Vieron, a saber, claro, tú no tienes elementos de referencia en ningún momento. Lo que sí tienes es su mensaje, y el mensaje, curiosamente, siempre era tranquilo. Te hablaban de una situación que, sinceramente, a cualquiera de la calle llegas y le dices, oye, pues me ha pasado esto, lo más seguro es que le entre un ataque de nervios que no sabe ni qué hacer. O sea, era una situación particular. Lo vivían como algo casi un poco como de descarga emocional, en el sentido de decir, bueno, sí, he entendido que me tengo que morir, no pasa nada, y a partir de este momento, pues bueno. Sí, lo que pasa es que no niega una cosa, el tema que habléis de las creencias religiosas, ¿no? Que la mayoría de la gente tenía creencias religiosas o espirituales, y los que no la tenían no tenían ese tipo de experiencias o tenían menos. No, las experiencias se daban en todos igual. En todos igual. O sea, yo no estoy hablando... Por eso lo he dicho, de alguna manera. Estamos hablando de un colectivo que por circunstancias, estamos hablando de los años 90, cuando yo lo realizo, y en España, seamos sinceros, sí. La influencia pero quiero decir que, está por encima ciertamente de todo. Es normal. Es decir, claro. Yo estudio la conciencia, estudio desde el punto de vista experimental, lo dejo claro, no desde el punto de vista científico, pero sí experimental, de hace muchísimos años, los fenómenos de la conciencia. Es verdad que la gente que no tiene ciertas creencias espirituales o que cree que somos solamente un cuerpo físico, no es capaz de entrar en estados de conciencia profundos. Hablo de estados de conciencia profundos medibles con un escáner, en patrones de ondas cerebrales distintos, tienen más dificultad para entrar que los que sí que están un poco más abiertos. Porque no podemos pensar que la gente que tiene creencias espirituales
tienen más facilidad porque están menos bloqueadas, que no simplemente se lo están inventando porque están influidos por esas creencias. Puede ser que realmente estén más abiertos. Vamos a ver. De alguna manera, por circunstancias, llevo ya unos 30 años utilizando técnicas de hipnosis y de meditación. No en mí solo, sino en otras personas. Y estamos hablando de cosas de que la mayoría... Yo nunca utilizo términos religiosos para explicar estas historias con las personas, porque evidentemente la meditación, por ejemplo, no tiene una base religiosa, es una base fisiológica pura y dura. Y eso lo sabes tú tan bien como yo, porque la técnica que utilizáis es una técnica fisiológica, no hay otra explicación. Pero lo que sí es evidente es que no es un problema de que la gente entre en ese juego por el hecho de su creencia religiosa. No, entra en ese juego por una situación, porque hay algo que se produce. Por eso no si te doy la razón, justamente te doy la razón, claro. Que no depende de la creencia, sino que ocurre y ocurre. Hay algo, Otra cosa que es, se produce. Tienes un impacto emocional, una experiencia tan profunda que de alguna manera te remueve esas emociones o lo que sea. Tú construyes esa memoria, ese recuerdo en base a tus experiencias, en base a tus creencias, en base a los conocimientos que tienes de ese fenómeno. Nadie se puede aislar de la realidad de su vida y su experiencia. Yo, si soy católica, pues a lo mejor veo un ángel, un hindú no verá un ángel, verá otra cosa. Eso a mí también me da ejemplo, no de que la experiencia no exista, sino más bien de que sí existe y es una cosa que está en el cerebro, porque la viven personas de diferentes culturas, de diferentes entornos, que cada cual amolda eso que ha visto a sus propios conocimientos. Pero vuelvo a lo que decía antes en mi sección, es de nuevo el mecanismo de cómo funciona el cerebro, de cómo construyes tú una memoria, de cómo construyes tú un recuerdo. Con lo cual, lo que estás diciendo directamente es precisamente eso. Es decir, nosotros lo explicamos con nuestro recuerdo, nuestra conciencia, nuestra situación. Pero ¿qué hemos visto? Buscas explicación a algo que no sabes lo que es. Sí. Claro, por eso yo te pregunté, estamos hablando ¿es un sueño? o sea, ¿Lo ve? Hay una cuestión no lo que ve, es muy eso sencilla. yo no lo puedo Un daltónico tiene un gran problema. Efectivamente. Va por la calle y nunca acierta con el semáforo. Bueno, sí, lo sabe por la altura. O sea, tiene que crear una segunda explicación para conseguir no matarse. Un dato que os quería aportar que también tiene que ver con este tipo de investigaciones, porque eso que has hecho tú, Manuel, sabes que también se ha hecho anteriormente en otros lugares y un poco siempre con las mismas conclusiones que os has dicho, exactamente iguales. Estamos hablando de experiencias reales, de fenómenos aparentemente externos que no tienen nada que ver con la medicación ni con estados metabólicos del enfermo por el proceso que está pasando. Entonces, una de las investigaciones, de las muchas, pero por ejemplo, de las primeras que se hizo, que era de William Barrett, que era un científico irlandés en los años 20 del siglo pasado, llega a una conclusión muy curiosa donde se ve claramente que no están condicionados por sus ideas religiosas. Me explico. Es decir, lo que decía Carmen, una persona católica, si le viene un ser espiritual, lo asocia a un ángel. Bueno, pues una de las conclusiones que saca William Barrett es que los niños que estaban en ese trance de muerte, que estaban en el lecho mortuorio, cuando se les acerca una entidad espiritual que no son sus familiares, les sorprende una cosa poderosamente, y es que ven a los ángeles pero no tienen alas. Efectivamente, eso es una cosa muy interesante. Si realmente cosa que luego ratifica ratifica su cerebro, lo verían con alas. En los estudios de Carliosis vuelve a ratificar esa curiosidad. Con lo cual estamos hablando de que se rompe la iconografía. Existe una influencia religiosa, eso no lo puedes evitar, pero no puedes pasar. En el caso que ha citado él, de su propia experiencia, la vocación es sobre una imagen no religiosa, sino simplemente es una imagen que de repente le recuerda al niño una persona que ha visto. El que esa persona sea de su familia y no conocida por él, hace pensar, podríamos luego entrar en el tema de la memoria genética. Sí, podemos entrar en otras cosas. Pero lo que sí es evidente puede es que entrar en la inducción por parte de los padres al intentar explicar ese fenómeno. Pero que, por ejemplo, Peter Fenwick, por citar un caso esas cosas no las puedes conocido, rechazar tampoco. Llega a esas mismas conclusiones con miles de pacientes y se da cuenta de una cosa, es decir, descartando todos los procesos bioquímicos que se producen en la muerte, es decir, estamos hablando de personas conscientes, porque no valen las que están inconscientes, es decir, esos no se enteran del tránsito, por decirlo así, estamos hablando de personas conscientes, y todos ellos valoran dos aspectos. Por una parte positiva, o sea, de que pierden el miedo a la muerte, porque ven exactamente que con eso no se termina la vida, sino que continúa más allá, en el sentido que te están recibiendo tus familiares, tus amigos. Alguien que se ha ido ya, claro, evidentemente. Y lo desligan totalmente de un proceso subjetivo externo, es decir, interno. Todos opinan
Peter Feynman entre ellos, que es algo que el testigo está viendo y que no está motivado ni influenciado por la medicación ni por procesos químicos que se están generando en el cerebro. Es decir, es eso algo que está no lo viendo. puedes demostrar. No, es que te lo están diciendo claramente. Claro, pero un testimonio escrito sin ningún otro tipo de contraste, a no ser que me digas, yo qué sé, que has visto una cosa que tú después puedes específicamente contrastar, ese testimonio como tal, así simplemente no vale. Los testimonios son subjetivos. Pero cuando es ese y Eso 5.000 no vale. más, no te vale. Da igual, Evidentemente, nunca vas a probarlo con el método científico. Porque no los ángeles vale. no te van a venir a un laboratorio para demostrarte Jesús, que están ahí. O sea, lo que te quiero decir es simplemente que no vale solo con que yo te diga yo he visto esto.